¿Qué onda, gente? Así es de que recientemente, como ustedes lo pueden notar en el título, bueno, pues cumplí 25 años. Entonces creo que este video es algo muy personal, es algo que yo he aprendido respecto a todo este tiempo que he pues vivido. Entonces son 25 cosas que les quiero compartir. Si a alguien le sirve, pues espero que aproveche estas palabras y pues que le pueda sacar el mayor provecho. Así es de que sin más vamos a empezar. Cosa número 1. Tienes que saber pedir trabajo. Tienes que saber cómo redactar tu currículum. Tienes que saber qué poner, qué no, cómo puedes impresionar a la persona que te está entrevistando. Tienes que saber cómo poder manejar este tipo de situaciones para que a futuro te vaya a traer grandes beneficios. Número 2. Tienes que saber pagar tus deudas a tiempo. Neta, hay mucha gente que acostumbra, sobre todo en las tarjetas de crédito. Tienes que saber cómo manejar tus tarjetas de crédito. Hay muchas personas que piensan que las tarjetas de crédito es una extensión de tus ingresos y no, realmente no. Tienes que saber cómo administrar, no empezar a generar intereses, porque si no los intereses te van a comer. Tienes que saber pagar tus deudas a tiempo, antes de tu fecha de pago, para que no te vayan a acumular y no tengas deudas ya gratis. Esto es muy importante, tienes que saber pagar tus deudas a tiempo. Cosa número 3. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Esto es una regla de vida. Simplemente no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Y funciona para todo realmente. Y hasta se puede asociar con esto último que acabo de decir. Por ejemplo, si a ti te gusta pedir dinero y no te gusta estar pidiendo que te lo regresen, pues simplemente no lo hagas. No hagas algo que a ti no te gustaría que te hicieran en ese momento. Puede aplicar, como les comentaba, para cualquier cosa. Cosa número 4. Aprende a cocinar. Neta, creo que es algo bastante básico que te va a servir de mucho. Aprende a cocinar, ya sea un simplemente arroz, espagueti, alguna sopa, hasta una quesadilla, cualquier cosa, sopa, atún, lo que sea. Aprende a cocinar algo básico, que al mínimo te sepas hacer un huevo revuelto con chilaquiles, lo que sea, algo. Aprende a cocinar, es bastante básico y, como les comento, es algo que pues tiene que ser muy esencial para tus 25 años. Cosa número 5, esta va ligada con la anterior. Debes de conocer los precios de la despensa. Tienes que saber hacer el supermercado y tienes que conocer los precios de qué cosa, de qué es lo que vas a comprar, en cuánto está, en dónde te sale más barato, en dónde puedes ahorrar, algunos tipos de cosas. Por ejemplo, en mi caso, que a mí me gusta mucho comer arroz, básicamente sé más o menos en dónde me sale un poco más barato, qué días puedo ir a comprar, en cuánto está. Si tengo 100 pesos, con esos 100 pesos, ¿qué puedo comprar? ¿En qué les puedo dar uso en cuanto a la despensa se refiere? Cosa número 6. Tienes que ceder el asiento a una mujer embarazada. En el transporte público, cuando veas a una mujer embarazada, es, supongo, como regla no escrita de vida, que pues tienes que cederle tu asiento. Obviamente yo sé que todos estamos cansados, todos venimos cansados después de un día de trabajo, pero creo que el cansancio no se puede comparar a cualquier persona, mujer en este caso, que lleve pues literalmente a un bebé adentro de ella. Entonces creo que es una regla no escrita en la sociedad. Lo mínimo que le podemos ofrecer es que se vaya sentada. Cuando veas a una mujer que va parada y está embarazada, te levantas y le cedes el asiento. Y si tú vas parado, pues tratas de conseguirle asiento a alguien, a esa persona. Creo que es lo mínimo que le podemos ofrecer como sociedad civilizada a una mujer embarazada. A fin de cuentas, todos venimos de ahí. Entonces creo que a nadie le gustaría ver a algún familiar, alguna hermana, alguna prima, alguna tía, quien fuera, en el transporte público y que vaya parada. Creo que lo más normal del mundo sería pues poderle ofrecer ese asiento. Entonces, cosa número 6, ceder el asiento a una mujer cada que puedas, obviamente si está embarazada. Cosa número 7, tienes que saber usar la lavadora. Esto es muy importante y neta no tienes ni idea de cómo lo he sabido valorar. Tienes que saber cómo usar la lavadora.
cuánto se le echa de jabón, cuánto se le echa de Suavitel, qué cantidades puedes meterla a la lavadora. Si por ejemplo el caso de la ropa blanca con la ropa de color, tienes que saber cómo funciona una lavadora y neta te va a hacer un paro. Cosa número 8, tienes que estar informado de lo que pasa en el mundo. Debes de enterarte de las noticias, debes estar al tanto de qué es lo que está pasando en tu colonia, en tu municipio, en tu estado, en el país, en el mundo. Tienes que saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si algún gobernante hizo tal cosa que literalmente le puede llegar a afectar a otro continente, a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente. Entonces tienes que estar al tanto de qué es lo que está pasando en el mundo. Pero también tienes que saber identificar las noticias que son falsas, porque obviamente no todos los medios de comunicación te van a dar las noticias como son. Entonces tienes que saber también identificar qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa. Cosa número 9. No tengas miedo de hacer el ridículo. Básicamente eso es lo más importante. En la vida misma se trata de estar haciendo el ridículo. O sea, creo que si tienes miedo de hacer el ridículo, neta, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, de eso se trata la vida, de disfrutarla y a veces divertirte, saber cómo reírte de ti mismo, de lo que haces. Si tú solo aprendes a reírte de lo que tú haces, neta, no tienes por qué afectarte lo que otras personas puedan decir. Entonces, no tengas miedo a que si un día te caes en medio de un centro comercial y haces el ridículo, no tengas miedo, simplemente te levantas y pues continúas y ya, o hasta te da risa y a lo mejor a alguien más también le va a dar risa. Simplemente no tengas miedo de hacer el ridículo. Las cosas van a pasar y ya no hay nada que puedas hacer al respecto. Entonces no tengas miedo de hacer el ridículo. Cosa número 10. Tienes que saber cómo gastar tu dinero. Por ejemplo, a mí me gusta demasiado ir a conciertos. Creo que en mis videos pasados se ha podido notar eso. Básicamente se trata de ir a conciertos. A mí me gusta invertir mi dinero en ir a conciertos. Entonces una manera buena, a mi manera de ver la vida en mis 25 años, es de que ir a conciertos, neta, es la mejor experiencia que puedes tener y no hay nada que le pueda retribuir a eso. Entonces tienes que saber cómo gastar tu dinero, en qué manera, de qué manera, y ya, básicamente es eso. Invierte tu dinero en algo que tú disfrutes hacer. Cosa número 11. No tengas miedo de hacer las cosas solo. No tengas miedo de viajar solo, por ejemplo. Aquí va ligado a este punto. Viajar solo es una experiencia bastante buena, que neta te abre la mente para que puedas concentrarte en ti mismo. Hay muchas personas que neta no se animan a viajar solos y creo que es algo bastante bueno que puedes llegar a hacer. Entonces viajar solo es una muy buena experiencia. Neta, a tus 25 años ya tuviste que haberlo hecho. Cosa número 12. Hay una frase que dice stay in your line. Aquí se las dejo. ¿A qué se refiere esta frase? A que no te tienes por qué estar comparando con los demás. Tú enfócate a lo tuyo, stay in your line, mantente en tu línea. No tienes por qué estar checando lo que está haciendo el de al lado, el de al otro lado. Tú enfócate a lo tuyo, tienes que tener tu objetivo bien claro hacia dónde vas, derechito a tu línea. Literalmente se traduce esta frase a cuando uno va en el tráfico y hay personas que se quieren meter a tu carril, no avisan, simplemente intentan meterse a tu línea, a tu carril por donde tú vas manejando. Entonces a eso se refiere esta frase, stay in your line, mantente en tu línea. Tú enfócate a tu objetivo, ve derecho hacia allá y no te preocupes por lo que las demás personas o situaciones se puedan llegar a meter a tu vida. Simplemente tú ten claro tu objetivo, mantén el camino derecho y sigue hasta que lo consigues. Cosa número 13. Debes de conocer tu ciudad. Tienes que saber en dónde está qué cosa. Por ejemplo, tienes que ubicar en dónde está el hospital, en dónde está un centro comercial, en dónde está el cine, en dónde hay hoteles, en dónde hay centros de entretenimiento, en dónde hay lugares turísticos. Tienes que saber y ubicar sobre todo el nombre de las calles, de las avenidas principales, porque luego hay muchas personas que cuando pides alguna dirección o tienes que llegar a cierto lado, te saben decir cómo llegar, pero no te dicen, es por la calle tal, entre tal avenida, en la esquina. Creo que es bastante importante que sepas el nombre de las calles y no solamente que puedas saber llegar. Creo que es más objetivo que conozcas el nombre de las calles y de las avenidas. Tienes que conocer tu ciudad, en dónde está cada cosa, para que cuando la necesites sepas a dónde acudir.
Entonces no solamente se refiere a tu ciudad, sino a lo mejor hasta en tu país. Tienes que saber en dónde hay qué cosa. Cosa número 14. Tienes que saber redactar un texto. Tienes que saber mantener una buena ortografía. Neta, hay gente que a la hora de mandar correos de trabajo, cosas importantes, asuntos, lo que sea, te escriben con faltas de ortografía. Neta, creo que esto es algo súper importante y que no por nada desde la primaria te lo enseñan. Tienes que saber mantener una buena ortografía. Y de hecho, aunque actualmente hay programas que te ayudan a mantener una buena ortografía, que se corrigen solos, aún así hay personas que tienen una muy mala redacción. Tienes que saber cómo mantener una sangría, un título. Tienes que saber dónde poner comas, punto, punto y aparte, punto y seguido. Tienes que saber diferenciar los párrafos, en qué punto se termina un párrafo, en dónde inicia uno nuevo. Entonces es bastante importante que sepas redactar un texto. Es muy importante. Cosa número 15. Tienes que saber en qué situaciones vestirte de manera formal. Yo, la verdad, si ven mi video de 50 cosas sobre mí hace bastante tiempo, yo mencionaba que no me gusta vestirme formal, que no me gusta usar zapatos, que a mí siempre me ha gustado usar tenis. Y está bien, así es como a mí me gusta vestirme, de tenis. Sin embargo, creo que hay momentos o situaciones en la vida en donde tienes que saber vestirte de manera formal, con un traje, con un pantalón de vestir, con zapato. Entonces creo que esto es algo bastante importante, saber vestirte formal. Cosa número 16, tienes que saber seguir las reglas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Hay muchas personas que, por ejemplo, a la hora de cruzar en un pase peatonal, se cruzan por media calle. Para algo están las líneas de las cebras. Tienes que saber que por ahí debes de cruzar. No te debes de levantar cuando el sonido dice que no te levantes, por ejemplo, en un avión. Tienes que saber que el rojo significa detenerte, el verde significa siga. Tienes que saber aprender a decir gracias y por favor. ¿A qué me refiero con esto? A situaciones, por ejemplo, en un restaurante con un mesero. Hay personas que a los meseros o a los cajeros los tratan súper mal. Y eso está, a mi manera de ver las cosas, muy mal. Entonces nada te cuesta decir gracias, por favor. Creo que son pequeños, grandes detalles que hacen la diferencia. Tienes que saber seguir las reglas, tienes que ser puntual, tienes que ser una persona responsable, tienes que ser amable, tienes que ser honesto. Simplemente creo que son cosas que desde chiquito te enseñan. Tienes que saber seguir las reglas. Cosa número 17. Tienes que saber administrar tus ingresos. Tienes que saber ahorrar. Si por ejemplo tú tienes 20 pesos, no te vas a gastar esos 20 pesos. Tienes que gastarte de esos 20 pesos, tienes que ahorrar cierta cantidad de dinero. No te puedes gastar todo el dinero que tú estás ingresando. Y así para cuando tengas alguna situación de emergencia, pues sepas que tienes ese colchoncito guardado. Entonces creo que es la palabra más importante para tus 25 años y para cualquier edad. Tienes que saber ahorrar. Cosa número 18. Tienes que saber diferenciar entre lo que necesitas y lo que te gustaría tener. Por ejemplo, si a mí me gustan unos tenis que están súper chidos, que a mí me laten mucho, pero que realmente digo, ok, esos tenis están muy padres y me gustaría tenerlos, pero realmente tengo otros 4 pares de tenis que todavía les puedo sacar bastante funcionalidad. Entonces realmente no los necesito. Me gustaría tenerlos, están súper padres y se ven muy chidos, pero realmente no los necesito. Entonces tienes que saber diferenciar esto, lo que te gustaría tener y lo que realmente necesitas. Cosa número 19. Tienes que saber mantener buenos hábitos alimenticios y de actividades físicas. Debes de saber mantener unos buenos hábitos. Tienes que saber que, por ejemplo, si comes tales cosas, te va a hacer daño para tu salud. A lo mejor no es en ese momento, pero sí a futuro. Tienes que conocer al menos los alimentos que te pueden causar algún tipo de daño para tu salud. Igual tienes que saber mantener buenos hábitos de ejercicio. Es bueno salir a caminar de vez en cuando, andar en bici, hacer alguna actividad física que a tu cuerpo le vaya a hacer algún bien. Cosa número 20. Tienes que atenderte en cuestiones de salud. Si algo te duele, pues vas y te checas. No debes de dejar pasar mucho tiempo para que ese pequeño problema a lo mejor se pueda alargar. Si te duele una muela, vas y... Ok, acaba de sonar mi celular. Me llegó un mensaje, esperen. Ok, ya.
Por ejemplo, si te duele una muela, pues vas al dentista y te checas. No dejes que un dolorcito, que te duele la rodilla, que te duele el tobillo, vas y te checas. Tienes que saber aprender a checarte, a atenderte, a tu cuerpo en general. Cualquier cosita, si te duele la cabeza, vas y te tomas una pastilla. Obviamente que sea recetada, tampoco te vayas a automedicar, no te pases. Cosa número 21, tienes que saber pedir perdón. Ya está, eso es todo. Simplemente tienes que saber pedir perdón. Cuando la cagas, pues no hay nada que puedas hacer, simplemente pides perdón y procuras ya no volverlo a hacer. Eso es todo, tienes que saber pedir perdón. Cosa número 22, tienes que saber cómo se utilizan las cosas generales de una casa, las herramientas, cómo funciona tal cosa, cómo funciona tal tubería, qué llave se puede utilizar, llave de cruz, llave plana. Tienes que saber reparar, por ejemplo, cosas básicas como del baño, de alguna tubería, del aljibe, por ejemplo, del tinaco en la azotea de tu casa. Tienes que saber cómo poder lidiar con algunas cosas que se puedan llegar a romper y que a lo mejor tú tengas el conocimiento para poder reparar alguna cosa de electricidad, cómo cambiar algún enchufe para poder conectar algo a la luz. Tienes que conocer un poquito de las funciones que tienes en una casa. Cosa número 23, tienes que saber cómo pedir ayuda. En la actualidad creo que la ansiedad ha aumentado bastante, ya sea por redes sociales, por cualquier situación que algunos podemos llegar a tener o que hemos llegado a pasar. Tienes que saber cómo pedir ayuda, neta, tienes que saber que no estás solo, que más de alguna persona te va a orientar, te va a escuchar, te va a poder decir palabras de aliento, algo que te pueda ayudar a seguir adelante. Neta, creo que el peor error que puedes cometer es guardarte algo para ti mismo. No te quedes nada dentro de ti, neta, tienes que sacarlo, tienes que saber cómo pedir ayuda. Ya sea si no es con algún amigo, con algún familiar. Hay personas profesionales que de verdad se dedican a esto, entonces no te guardes nada, tienes que saber cómo pedir ayuda. Cosa número 24, tienes que saber cómo desconectarte del mundo. Tienes que saber cómo poder tener tiempo para ti mismo, un momento de paz para ti tranquilo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, demasiado escuchar música. Creo que la mayor parte del tiempo estoy escuchando música. Entonces mi manera de poder desconectarme del mundo es poniéndome mis audífonos, subiéndole el volumen a todo y poner una canción que me haga sentir en paz conmigo mismo, algo que me tranquilice, que me desconecte del mundo, que me olvide de mis problemas y que simplemente en ese momento sea algo mío y que esté disfrutando, y yo así lo hago. Y cosa número 25, la última pero no menos importante. Para tus 25 años tienes que saber que la vida es injusta, pero es injusta para todos, entonces por eso es justa. Realmente nadie la está pasando al 100. Tienes que saber que neta, sí, la vida es injusta, pero es injusta para todos. Nadie está al 100% pasándola súper bien. Entonces creo que todos vamos al parejo en esa cuestión. Realmente creo que es algo pues bastante equitativo. Entonces la vida es injusta, pero sí es injusta para todos. Entonces no te estés estresando por cosas tontas. Simplemente aprende a ver el lado positivo de las cosas y sigue adelante. Y pues bueno, gente, esas son algunas de las cosas que yo he aprendido a mis 25 años. Si a alguien le sirvió alguna, pues que bueno, espero que le haya tomado importancia, que le pueda servir. Creo que el primer cuarto de siglo es algo bastante importante en la vida de cualquier persona, entonces por eso quise hacer este video, para simplemente a lo mejor yo mismo verlo en algún futuro y ver de qué manera pensaba a mis 25 años de edad. Y de igual manera te invito a que escribas en los comentarios si hay algo que tú has vivido y que crees que es bastante importante para tus 25 años, pues que lo comentes y así poder tener alguna retroalimentación. Y bueno, gente, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Te invito a que pases a mis redes sociales. Ahí voy a estar subiendo más contenido y puedes tener más acceso directamente a lo que está pasando. Eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Que estén bien, gente, y ánimo, raza.